Entonces, gracias por la invitación. Les voy a compartir aquí una presentación para que sea un poco más gráfico, visual, esto que les voy a platicar. Le ponemos aquí. Pues primero, pues felicidades también a este grupo de Verde ITAM por la iniciativa de hacer grupo y hacer todas estas acciones que ya me estaban comentando que están un poco complicadas con la situación de la pandemia, pero por lo menos platicar de que es una buena plataforma para platicar de todas las implicaciones que hay en el tema ambiental, ¿no? Y bueno, en esta ocasión les platico sobre la alimentación. Yo llevo trabajando en estos temas desde el 2008, ahorita platicaban cuando empecé la maestría. Y estuve varios años haciendo varios análisis a nivel global y pues pude identificar que esa gran diversidad de sistemas de producción, de patrones alimenticios que existen en el mundo, pues existen también dentro del país. Entonces, ya desde hace como 5 años estoy haciendo estos estudios para entender estas causas, implicaciones de la alimentación en México, ¿no? Entonces, lo que les voy a platicar hoy es primero de mi enfoque de investigación, esto que he estado haciendo, que realmente se resume como los impactos del sistema alimentario. Le dejé impactos y no impactos ambientales, porque pues son multidisciplinarios estos impactos, ¿no? Pero nos enfocaremos hoy a analizar los impactos ambientales, entendiendo todas las implicaciones sociales y económicas que también tiene esto. Y después, para platicar de un ejemplo, pues voy a platicarles de estos resultados de investigación sobre el uso de área agrícola para la alimentación. Entonces, primero hay que entender la problemática, ¿no? Pues como seguramente en este foro, grupo, estos webinars que han tenido, pues ya han tenido de pláticas de varios temas ambientales, ¿no? No sé si hayan hablado sobre la alimentación en otro momento, pero la alimentación, el sistema alimentario global es la actividad humana que más impacto ambiental produce, ¿no? Hay gran contaminación de agua. Para producir los alimentos se necesita mucha agua. El 70% del consumo de agua mundial de la humanidad se usa para la producción de alimento, especialmente en la agricultura, ¿no? Y eso causa tanto desgaste de acuíferos como también contaminación de agua y otros problemas. También causa gran deforestación, es la principal actividad humana que usa la mayor cantidad de uso de suelo, y esto también conlleva indirectamente a la pérdida de biodiversidad. Causa gran contaminación por muchos factores que espero que les quede claro después de esta plática. Tanto a nivel local, donde se está produciendo, donde está el sector agropecuario, donde están los cultivos, donde están los ganados, contaminación de suelo, de agua por el uso de agroquímicos, de pesticidas, pero también a nivel global por las emisiones de gases de efecto invernadero. Especialmente por la producción y aplicación de fertilizantes, ¿no? Entonces se necesita gran cantidad también de energía para producir esos fertilizantes que se usan, y bueno, y también algo más intuitivo, que es el uso de la maquinaria. Pero por otro lado, es el servicio o es la actividad que todavía no hemos llegado a solventar para toda la humanidad. No se ha llegado a una seguridad alimentaria global. La alimentación sigue siendo un problema que no se alcanza una nutrición adecuada en una gran parte de la población. Tanto hay problemas de malnutrición como problemas de una malnutrición, ¿no? Todo el problema de obesidad,
que hay en México y a nivel global, ¿no? De sobrepeso, hipertensión. Entonces, en fin. Entonces, la producción global de alimento es el mayor desafío para alcanzar la sustentabilidad global, ¿no? Por este gran impacto de la alimentación, de la producción agropecuaria. Pero, ¿por qué no es tan evidente o por qué no es tan claro identificar como las razones y las soluciones que podría llevar hacia la reducción de este impacto ambiental y que por otro lado alcanzar una nutrición adecuada para toda la población? Y por eso me gusta decirlo, y yo creo que eso es como mi objetivo profesional en la investigación, es el problema o la complejidad de esto es que la alimentación, el impacto ambiental de la alimentación no es tan evidente. Ahorita lo voy a comentar más a detalle, pero el mayor impacto ambiental está en el sector agropecuario y hay una gran desconexión entre la producción de ese alimento y el consumo de ese alimento. Entonces, estas son como dos problemáticas para entender para entender la problemática y así encontrar alguna solución, ¿no? Entonces nosotros, la mayoría de la población está comiendo de productos alimenticios que los compra ya sea en un supermercado, en un mercado, en algún lugar que no lo está produciendo. Y alimento, ya sea, por ejemplo, aquí los jitomates o la carne, pues viene de toda una industria alimentaria, una cadena alimentaria bastante larga y compleja y muchas veces distante, ¿no? Que incluye una industria alimentaria de procesamiento, de empaque, de almacenamiento, de enfriamiento, de transporte, ¿no? Una logística importante, algunos hasta pues de otros continentes. Incluye todo el transporte de post cosecha a toda esta cadena alimentaria. Luego incluye, pues aquí está también el impacto ambiental del sistema agropecuario o también de por ejemplo, los alimentos, todo el ganado, pues esto es otro eslabón y aparte el ganado, además de comer en este caso las vacas su pastizal, generalmente les dan un alimento de ganado adicional que todavía viene de otro lado, ¿no? Entonces es una cadena compleja. En cada uno de estos eslabones de la cadena podemos identificar pues, varios impactos ambientales y más que nada una desconexión, ¿no? O sea, si ya les dije, y luego voy a seguir hablando de esto, en estos puntos, en el sector agropecuario, es donde se encuentra el mayor impacto ambiental, ¿no? Entonces, esta desconexión es lo que dificulta identificar, bueno, pues cuál fue el impacto justamente de estos jitomates, ¿no? Por ejemplo, la carne, ¿no? Entonces, el chiste para entender el impacto de este consumo, hay que irnos al sector agropecuario. Entonces, antes de eso, antes de hablar de un impacto, hay que entender una cosa. Para producir el alimento se necesitan 4 productos principales, ¿no? Se necesita una extensión de área, ¿no? Se necesita área, se necesitan nutrientes, se necesita agua y se necesita trabajo. Y ya si estamos hablando de impacto ambiental, nos podemos ir imaginando que bueno, cuando es mucho de esto, pues es el problema que llevamos, ¿no? A nivel global. O sea, la gran problemática del sector alimenticio empezó hace 100 años, con el boom poblacional, ¿no? del siglo XX, con el crecimiento exponencial poblacional, se viene este incremento en la demanda de alimento y pues de los recursos naturales para producirlo. Entonces se necesitan especialmente 4, ¿no? Área, actualmente el 40% del área a nivel global se usa para la producción agropecuaria. Se necesitan nutrientes que hay en el suelo, pero cuando se necesitaba producir más para los millones y billones de personas que empezaron a crecer exponencialmente en el siglo XX, entonces ya no eran suficientes los nutrientes del suelo. Se trataron de expandir, ¿no? Al área, pero
se vino la revolución industrial, se vino la revolución verde y se empezaron a fabricar nutrientes, ¿no? Que es el famoso fertilizante químico sintético. Gracias a eso se pudieron alcanzar altos rendimientos y con eso se pudo alimentar a la creciente población mundial, ¿no? Dicen, hay unos estudios que actualmente la mitad del alimento a nivel global viene de fertilizantes químicos. Bueno, gracias a ellos fue que se produjeron, ¿no? Se necesita agua para riego, y este uso de agua es muy contexto específico, ¿no? Si hay una región donde el agua es abundante, hay suficiente agua en riego, pues hay suficiente agua para crecer y no es un problema. Cuando hay limitantes de agua o cuando se usa ineficientemente, por ejemplo, para el riego, entonces empieza la problemática en el desgaste de acuíferos. Entonces, el uso de agua es muy contexto específico. Y se necesita trabajo para manejar estos cultivos, cosecharlos, ¿no? Que crezcan, plantarlos, mantenerlos y cosecharlos. Y aquí ya sea el trabajo humano o maquinaria. Entonces, aquí hay un punto de energía para hablar de impacto ambiental, ¿no? Que puede estar, existe una disyuntiva entre diferentes sistemas de producción, ya sea que se use trabajo, que se use maquinaria. Entonces, con estos 4 elementos se puede producir el alimento. Pero pues existe como una disyuntiva, ¿no? Entonces, lo que les he platicado es que este sistema alimentario global es totalmente insustentable y a primera intuición se diría, bueno, hay que reducir el consumo de estos recursos naturales para llegar a una sustentabilidad, ¿no? Y por el otro lado, no se ha alcanzado esta seguridad alimentaria a nivel global, entonces, el cual la alimentación es el principio básico, el derecho principal del ser humano, ¿no? Yo me quisiera imaginar, lo que sugeriría que se necesita más alimento, pero para llegar a la sustentabilidad del sistema alimentario, lo que se sugeriría es la reducción del uso de estos recursos naturales, la contaminación, entonces reducir la producción de alimento, ¿no? Entonces parecería que estos no se podrían compaginar. Sin embargo, creo que sí es posible y hay toda una línea de investigación que lo sugiere y tendencias y tal, que se puede llegar a una seguridad alimentaria sostenible, ¿no? ¿Cómo? Reduciendo el impacto ambiental, entendiendo tanto los cambios en el consumo como de la producción, y que se pueden podemos llegar también a dietas sanas para toda la población, ¿no? Entonces, como les voy a platicar de ejemplos en concreto de cómo analizamos esto, les explico un poco como este entendimiento de las implicaciones del sistema alimentario. Entonces, en este diagramita que pueden ver aquí están todos estos eslabones de la cadena alimentaria que les comenté, ¿no? Entonces, aquí está la agricultura, el sistema agropecuario, que tiene un impacto, ¿no? Que tiene un impacto y un impacto grande, ¿no? Todo lo que está aquí van a ser impactos. Y aquí, para poder entender cada uno de estos eslabones, están los conductores o las causas, ¿no? Las causas porque dependiendo de qué tipo de sistema agropecuario es, pues va a tener ciertos diferentes impactos, ¿no? ¿Y cómo se determina esto? Bueno, pues hay varios conductores, ¿no? Y hay conductores multidisciplinares. El tipo de sistema agropecuario depende de las características biofísicas de la región, pero también de cuestiones socioeconómicas de los productores, del acceso a tecnologías, de la cultura, de la tradición, de apoyos gubernamentales. Entonces, hay muchos factores que conducen al tipo de sistema agropecuario que estamos viendo y por eso los impactos que generan, ¿no? Principalmente en el uso de estos recursos naturales que les platicaba, uso de área, agua, energía y trabajo maquinaria, ¿no? Combustible.
Luego están todos estos eslabones de la cadena que les comentaba que era el transporte. Aquí les voy a poner unos dibujitos. Estos son los diferentes sistemas de producción, ¿no? O sea, podemos tener sistemas muy extensivos con mucha mano de obra, poco tecnificados, alcanzando ciertos rendimientos que serían tal cual toneladas por hectárea de cultivo. Tenemos hasta sistemas muy intensificados con muy mecanizados, altas tecnologías, grandes insumos, alcanzando altos rendimientos, ¿no? Y todo el espectro entre sí. Pero regresemos tantito antes. Entonces está está el transporte, que como lo vieron, el almacenamiento, el enfriamiento de todo el sector industrial alimentario, la industria alimentaria, la venta, y luego aquí está el consumo, ¿no? Aquí está el consumo, que también hay diferentes tipos de consumo, de dietas, de patrones alimenticios, todas estas son sinónimos, y esto pues también tiene aquí un impacto directamente en el hogar, ¿no? Que es pues uno come, igual y hay desechos, usas energía para cocinar, y el tipo de consumo también depende o se caracteriza por diferentes factores también multidisciplinarios, ¿no? Por el tipo de cultura, por el tipo de estilos de vida, el nivel socioeconómico, la oferta alimentaria de donde vivas. Entonces hay muchos factores. Y el punto, como les comenté al principio, voy a quitar esto tantito, si lo ves como una cadena y que esto está ligado, entonces este tipo de consumo, el tipo determinado por estas cosas, va a tener diferentes tipos de impacto aquí, ¿no? Entonces el chiste de entender los diferentes impactos de la alimentación es, primero, si estamos hablando de la alimentación, nos referimos a analizar la alimentación de las personas, entonces en este consumo. Pero para entender su impacto ambiental, lo ideal es entender este impacto, no este que tienes aquí directamente en tu casa, ¿no? ¿Qué tanto basura echaste? ¿Qué tanta energía usaste? El impacto real está acá y por eso hablo de la desconexión, ¿no? De aquí hasta acá, pues complicadísimo llegar para entender exactamente de dónde vino. Pero el chiste de lo que les voy a platicar hoy es esto, conectar para entender cómo este tipo de consumo y estas características, estos conductores, afectan a este tipo de impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa conocer estas causas y estos conductores, pues justo para identificar cuáles son las condiciones, las características que se necesitan de esto para reducir el impacto ambiental y tener un consumo nutricional, ¿no? Entonces, como les dije, existen también muchos patrones alimenticios, ¿no? Dependiendo de la cultura, del nivel socioeconómico, etc. Entonces, para irnos un poquito más rápido, entonces lo que yo hago es vincular estas dos cosas. A los sistemas de manejo agrícolas, a los diferentes tipos de sistemas de producción agropecuarios, con las diferentes dietas de la población. Entonces aquí veríamos un ejemplo, ¿no? Como les dije, hay cuatro recursos naturales que son los principales que se necesitan y que son los que causan el impacto ambiental. Entonces, les platico ahora del primero, ¿no? En un ejemplo, en dos ejemplos. Entonces, para preguntarnos cuánta área agrícola se necesita para la alimentación, ¿no? Algo como la huella ecológica que seguramente han escuchado y han platicado mucho de ella, pues esto sería como una huella ecológica de la alimentación, ¿no? Pues ¿para quién? Para la diversidad de dietas y sistemas de manejo de la población. Entonces, esto lo hicimos en un artículo. Cuando quieran, luego les doy mi correo y se los puedo mandar para que vean más detalles de esto. Entonces, pues en México existe una gran diversidad de dietas y de sistemas de producción. Entonces, México es como nuestro caso de estudio ideal. Existen dietas hay gran diversidad de patrones dependiendo de si de una familia rural o si es urbana.
o si por el nivel socioeconómico, por el estilo de vida, todas estas características que les comenté. Y al mismo tiempo existe gran diversidad de sistemas de producción, desde sistemas altamente tecnificados, muy intensivos, comparados con los sistemas de producción de más alta tecnología a nivel global, hasta sistemas muy extensivos, de una tecnología muy diferente, alcanzando rendimientos y usando una cantidad de insumos muy diferentes, ¿no? Entonces ahí ya se pueden imaginar que habría diferencias de sistemas de producción, digo, de impactos ambientales. Entonces la idea es usar estos ejemplos, hacer una matriz para comparar las diferencias. Bueno, pues si es esta gente come comida de este sistema de producción o de cuáles son las implicaciones, ¿no? En relación al impacto ambiental. Entonces, en este caso usamos tal cual los metros cuadrados por persona como un indicador de impacto ambiental. Entonces, estos, que serían metros cuadrados por persona al año, se refiere a la demanda de área agrícola que necesitaría una persona dependiendo de su tipo de dieta y del sistema de producción, ¿no? Entonces vamos a calcular la demanda de área que tendría un cierto patrón alimenticio, ¿no? Muy brevemente para no aburrir, pero para que vean, para que entiendan de dónde vienen todos estos números y cálculos y análisis especialmente, es como muy sencillo. Entonces, primero partimos de qué es lo que come la gente, ¿no? Todo su alimento que come en un año. Entonces, por ejemplo, vemos para cada alimento y en este caso el azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar come una persona? Pues depende de su dieta y de su patrón alimenticio, dependiendo de todas estas características sociales y demográficas. Bueno, entonces ya tenemos esa cantidad de azúcar. Para calcular el área tendríamos que convertirlo a su cultivo equivalente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues saber qué cantidad de caña de azúcar se usó para producir ese azúcar, ¿no? Entonces ya tenemos la cantidad de caña de azúcar que se necesitó para todo ese consumo y eso lo asociamos a su sistema de producción. Para entender el área, para calcular el área, necesitamos saber el rendimiento de la caña de azúcar, ¿no? De un sistema agrícola específico. Y con eso nada más se divide y ya tenemos esta demanda de área por persona, ¿no? Para ese. Entonces veamos estos dos elementos que queremos analizar. Primero las dietas y después los sistemas de manejo. Una breve, como una embarradita de esta diversidad se puede ver como en esta grafiquita. A ver si me doy a entender. Entonces, aquí están. En este eje están las calorías, el consumo calórico diario, ¿no? ¿Qué tantas calorías de todos los alimentos se consumen en un año? Para el promedio de la dieta mexicana. Y ahorita, en este ejemplo, vemos a la población dependiendo de su nivel socioeconómico. Entonces, aquí ya están muy, muy familiarizados, yo no sé, con los términos económicos del decil 1 y el decil 10, pero siempre me gusta explicarlo. Entonces, lo que hace es dividimos a la población en 10. Y el 10% más pobre de la población sería el decil 1, el grupo del decil 1, y el 10% más rico, con mayores ingresos de la población, es el decil 10, ¿no? Entonces, así los podemos comparar. Entonces, si vemos, estas son el consumo calórico de este 10% más pobre de la población, pues un poquito como más o menos 2.000, 2.500 calorías, y pues sí, un poco más, ¿no? Como 3.500, que un 20, 30% más. Sin embargo, cuando nos fijamos en la calidad de los alimentos, el tipo de alimentos, la diferencia en el tipo de alimentos, ahí salen diferencias más grandes. ¿Y por qué esto es tan relevante? Pues porque justo hablando de impacto ambiental, el impacto ambiental es muy diferente para los diferentes alimentos, especialmente entre productos animales y productos vegetales. Entonces veamos. Y ahí es donde salta, por ejemplo, la primera diferencia, la diferencia más grande está en los productos animales. Si comparamos a este 10% más rico de la población,
Esto es para la población mexicana. Son datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, de Salud y Nutrición de la población mexicana. Entonces, si comparamos nada más a los productos animales, el 10%, decil 10, el 10% más rico de la población, consume 2.4 veces más productos animales que el decil 1, ¿no? Los cereales son prácticamente lo mismo, ¿no? Estos alimentos básicos, el maíz, el trigo, el arroz. Pero estos productos más lujosos, estos más. Y luego aquí no lo puse, pero si nos hacemos el zoom in, las diferencias entre carnes también, entre productos animales son todavía mayores, ¿no? El pollo es más o menos similar, pero cuando vemos la carne de res, ahí la diferencia es todavía mayor. ¿Y por qué esto es tan relevante? Pues porque la carne de res tiene un impacto mucho mayor. Y con eso voy a terminar la plática de hoy, si me apuro, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, las frutas, los aceites vegetales son mucho mayores, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver grandes discrepancias entre las dietas. Ahora veamos el otro elemento, que es el sistema de producción. Pues como en este caso comparamos el promedio en México de los sistemas de riego y de los sistemas de temporal. Temporal son los que no riegan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esos sistemas? Y generalmente, por ejemplo, los sistemas de riego van de la mano con un mayor uso de agroquímicos, de fertilizantes, de maquinaria, y los sistemas de temporal generalmente van junto con menos uso de agroquímicos. Entonces, ¿qué es eso? Es que los sistemas de temporal son más extensivos, son menos intensivos que los de riego. Entonces, veamos esto en rojo para no usar tanto tiempo para esto. Los rendimientos, las toneladas por hectárea que se producen en estos sistemas, las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, para el maíz, para un sistema de riego en promedio en México se alcanzan 8 toneladas por hectárea. Y para un sistema de temporal se alcanzan 4 veces menos, ¿no? Un poquito menos, pero 2.3 toneladas por hectárea. Y así como las diferencias entre los productos, ¿no? Por ejemplo, la cebada también hay diferencia en el jitomate, ¿no? De 3 veces. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a hacer otras diferencias, ¿no? Entonces, si juntamos estas dos cosas, tanto las diferencias entre las dietas y la diversidad de sistemas de manejo, podemos calcular ya esta demanda de área de cultivo para la alimentación. Entonces, podemos ver estas grafiquitas que antes de que se me duerman vamos a resaltar el resultado de esto, ¿no? ¿Qué es lo que te dice aquí, no? Estos son los metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí ya te puedes ir imaginando qué cantidad de área se está usando para la alimentación de una persona. 2.000, 2.500 metros cuadrados. Se me olvidó decirles, todo esto es área de cultivos. No hemos, aquí para calcular el área de los productos animales, les expliqué un poquito el ejemplo del azúcar, pero no entré en detalle en cómo hice las otras cosas. Y para este estudio hicimos un gran supuesto de los productos animales, y por eso el segundo ejemplo que les voy a platicar a continuación. Pero entonces aquí se pueden dar una idea de las diferencias que resultan entre la heterogeneidad de dietas y la heterogeneidad de sistemas de producción. ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, pues el impacto de dietas, ¿no? El 10% más rico de la población necesita casi el doble de área, ¿no? Bueno, 60-80% más área en un mismo sistema de producción que la otra dieta, ¿no? Que la dieta más básica, del 10% más pobre de la población. Pero también vamos a ver cuál es el impacto de los sistemas agropecuarios, ¿no? Entonces, el sistema de temporal, en promedio, si todo tu alimento se produce en un sistema de temporal, vas a necesitar más del doble de área para tu alimentación. Entonces, bueno, aquí hay unos numeritos y primero nos tenemos que preguntar, bueno, pues si esto es mucho o no es mucho o qué es, ¿no? Porque esto es una demanda, ¿no? O sea, depende de la demanda de alimento depende de la dieta y del sistema agrícola, ¿no? Estas son las causas. Pero pues para decir si esto es mucho o es poco, pues depende de la disponibilidad de área que haya, ¿no?
Entonces, para saber esto es la disponibilidad de área que hay en el país entre la población, ¿no? Si no fuéramos tantas personas, no habría tanto problema. Entonces, si lo comparamos con esos valores, estos son los numeritos que calculamos, ¿no? En un sistema de temporal, para producir una dieta básica se necesitan 1.600 metros cuadrados. Para una dieta más afluente, que es la del 10% más rico de la población, se necesitan 2.500 metros cuadrados. Entonces, esto es lo que tenemos que comparar con la disponibilidad. Y pues esto va cambiando, tanto tal vez por deforestación o una extensión del área agrícola, pero principalmente por el crecimiento poblacional, ¿no? Porque lo dividimos entre las personas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría, o sea, en 2014, porque todos estos eran datos del 2014, había una disponibilidad de 2.000 metros cuadrados por persona de área de cultivo. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver que para la dieta afluente del 10% más rico de la población, pues no hay espacio para producirla en un sistema temporal, ¿no? ¿Pero qué va a pasar en 2050? Pues la población va a seguir creciendo y entonces nada más van a haber 1.500 metros cuadrados por persona. Que entonces, pues nada más, bueno, un sistema de riego, ya que no quiere decir que todo se vaya a un sistema de riego, sino en un sistema intensivo o que tenga altos rendimientos, ¿no? Como el sistema actual del riego. Pero por favor no sigamos con estos riegos porque se están desgastando los acuíferos. Entonces se necesita un sistema con altos rendimientos o cambiar a una dieta básica, ¿no? O una mezcla de las dos. Entonces este es el tipo de cosas que podemos calcular o a cuántas personas se puede alimentar con estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya no me voy a detener, pero les quiero platicar del otro ejemplo, del impacto de los productos animales. Entonces, como les comenté brevemente, cuando calculamos estos números, no había forma de calcular el área de productos animales. ¿Por qué? Pues porque tienes que calcular la cantidad de área que están usando los animales durante su vida, qué tanto comieron, y entonces era como un poco más complejo y eso no lo hicimos y lo seguimos como una metodología de otros que habían dicho que más o menos son 3 veces más que los productos vegetales. Ah, perfecto, entonces así lo hacemos. Pero viendo tanto estudios como qué es lo que está pasando con la producción de productos animales, pues no parecía que fuera tan sencillo ni tan directo. Entonces lo que hicimos es tratar de ver qué es lo que está pasando con los productos animales. Entonces también, si quieren ver detalles, también les mando este otro artículo. Entonces, primero creo que el objetivo principal de este estudio que hicimos fue ilustrar por qué la carne o estos productos pecuarios tienen un gran impacto, o sea, cuáles son los conductores, ¿no? Entonces, me lo voy a saltar. Bueno, no, para entender también. Hay varios estudios, este es un estudio de Nestlé, en el que se calcula cuál es como la eficiencia de conversión de los animales de su alimento a el alimento que nosotros nos vamos a comer, ¿no? Entonces, porque nosotros pues, nos podríamos estar comiendo en sentido nutricional, ¿no? Pues estas proteínas, ¿no? ¿Para qué te comes esto? Y te brincas toda esta cadena bastante ineficiente en el sentido ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada animal tiene una eficiencia de conversión muy diferente. Entonces, si le das 100 kilos de alimento, muy en promedio esto, a una vaca, pues tú, la cantidad de alimento humano, de proteínas que sacas de la vaca es de 10, ¿no? De 10% de esto, de 10 kilos. Si tú le das 100 kilos, 10 kilos de carne. Si le das al pollo, pues te da 40 kilos. Al pez, aquí fueron muy optimistas, bueno, depende del pez, ¿no? 70 kilos.
hablando de lácteos, que 1 litro de leche es casi 1 kilo, entonces podemos verlo así tal cual. Entonces 60, ¿no? Entonces baja la eficiencia. El puerco aquí le pusieron 20, aunque nosotros hemos visto que en México es un poco más eficiente. Pero entonces, a esto hablamos de ineficiencia. Y aparte, pues están las vacas pastando y deforestando y en fin. Entonces, lo que hacemos en este artículo es ilustrar estas cosas, ¿no? Entonces, veamos los sistemas. Nos enfocamos en 3 sistemas de ganado en México. El de carne bovina. Entonces, lo que es... A ver, en general, las vacas tienen primero un periodo de que están pastando, ¿no? Que es largo. Varía muchísimo, de 1 a 4 años o hasta más, pero en promedio 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio que están las vacas apenas creciendo en su pastizal, usando área, una extensión de área, y además les dan área digo, alimento de ganado, que pues ese alimento usó área de cultivo, ¿no? Entonces aquí ya estamos como identificando la cantidad de área que van usando los animales. Y aparte, pues necesita un área de su casita donde está el establo donde vive, ¿no? Después pasa a un periodo de engorda, que ya está dentro de un establo. Aquí ya no usa el pastizal. Está en un establo y aquí es cuando come muchísimo alimento de ganado porque nada más es para engordar. Generalmente es de 5 a 6 meses este periodo. Entonces aquí hay gran cantidad de alimento de ganado y por ende gran cantidad de área de cultivo. Y aquí hay una transformación hacia, aquí después de como 2 años, entonces ya se lleva al matadero. Entonces aquí hay que hacer un corte y decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados utilizó esta vaca en toda su vida de todos estos tipos de área, ¿no? De pastizal, de cultivo, de establo. Y ya que está aquí, pues aparte después hay otro punto de pérdida o de ineficiencia en la cadena, que es el matadero, que este es un peso, por ejemplo, no sé, 500 kilos que pesa la vaca, y pues qué tan eficiente o qué tanta alimentos sale de esos 500. Es bajo. En México estuvimos viendo que es como de la mitad. Entonces, bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces, y aquí finalmente ya podemos saber qué tantos metros cuadrados se necesitaron para producir este kilo de carne, ¿no? Aquí hay una carnita. Entonces, esto es lo que tenemos que identificar de toda la cadena. Para la leche es muy, bueno, pues es similar, solo sin el periodo de engorda, qué cantidad de área usó, o dónde vive pastando su alimento de ganado y qué tantos litros de leche produce. Para el puerco, el puerco y el pollo, no necesitan pastizal, entonces nos ahorramos esa parte, pero pues es similar, ¿no? Y para los huevos, pues como la leche, qué tanta área están usando los pollitos y qué tanto están comiendo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pudimos identificar todos estos determinantes del uso de área agrícola para los productos animales. Entonces, depende de qué tanto vive el animal, ¿no? El tiempo de vida. Porque las vacas viven 2 años, los pollitos viven 2 meses. Entonces no se alimentan tanto y no usan tanta área. Y los puercos viven 6 meses. ¿Qué comen y cómo se produjo ese alimento? ¿Cuál es la densidad animal? A esto se refieren a qué tantos animales están dentro de esa área, ¿no? Si ponen a muchos, pues se necesita menos área. Y esto es muy relevante para los pastizales, ¿no? Especialmente para las vacas. ¿Cuál es el peso final del animal, el peso de carnaza contra el peso vivo, la productividad del animal? En fin, muchas cosas. El chiste es que con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, identificando estos determinantes, estas características, entonces pudimos obtener este tipo de gráficas, ¿no? Queríamos como identificar exactamente cuál era de estas variantes la mayor o la menor conductor. Pues al final obtuvimos esto y yo creo que hay 2 o 3 mensajes. Primero les explico qué es. En este eje pueden ver
La cantidad de área por kilo de producto animal, ¿no? Los metros cuadrados, tanto de, aquí sí, de pastizal como de área de cultivo, se necesitaron para producir 1 kilo de carne de res, un kilo de leche, lo convertimos a kilos, 1 kilo de carne de puerco, de carne de pollo y de huevo, ¿no? Y en los colores ustedes pueden ver en gris, el cual no se ve porque es irrelevante, el área de establo. Esto quiere decir que el área realmente donde están viviendo los animales, especialmente son totalmente es irrelevante. Eso quiere decir que si los enzimas o no los enzimas, en sentido ambiental, no es tanto. En naranja pueden ver el área indirecta, ¿no? La cantidad de área de cultivo que se usó para producir su alimento de ganado, ¿no? Entonces aquí ya puedes ver, en México el puerco es más eficiente que 1 kilo de pollo. De los datos que usamos, de los sistemas, usamos un sistema agropecuario promedio y lo digo otra vez, hay gran diversidad dentro de estos que justo hay que comparar y analizar. El huevo es el que usó menos, ¿no? Casi como 5. La leche pues depende de dónde, pero lo que queda muy claro es el gran impacto de la carne de res, ¿no? Esto no es nuevo, está en todos lados, pero no había datos para México y pues aquí están, ¿no? Entonces, si vemos nada más el área de cultivo, son 20 metros cuadrados para producir 1 kilo. Pero si incluyes todo el área de pastizal, se va hasta casi 400, ¿no? Aquí tuvimos que hacer un corte porque estaba muy grande la escala. Entonces, tomando estos datos, regresamos a nuestro otro estudio de antes. Pues que los productos animales son mucho más relevantes para el cálculo de este impacto ambiental, ¿no? Entonces, esta diferencia que les platiqué de las dietas, ¿no? De que si el 10% de la población más pobre consume 2 veces menos la mitad de productos cárnicos, pues entonces el impacto ambiental pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, para ponerle numeritos y comparar de la misma forma con la disponibilidad de área, podemos ver algo así. Tomando la dieta promedio actual mexicana, ¿no? Esta barrita de la intermedia, pues se necesitan, tomando los otros datos que les enseñé anteriormente, que los alimentos de origen vegetal, que era el azúcar, que eso estaba calculado muy a detalle, se necesitan 1000 para esta dieta promedio, 1000 metros cuadrados. Pero ya con este detalle de cálculo para todos los productos, para los carne y los lácteos, aquí también falta el pescado, pero es muy pequeño. Y ese no ocupa área, es relevante para otros temas. Pues se necesitan casi 5 veces más. O sea, nada más para tus productos vegetales se necesitan 1000, y para la carne, que representa cuando mucho el 30% de tus calorías, cuando una dieta creo que la dieta promedio mexicana es el 20% de las calorías, necesitas 5 veces más. Entonces, bueno, esto, como les comenté, es la demanda de área para este tipo de dieta, ¿no? Entonces hay que compararlo con la disponibilidad de área, que son en México 70 millones de hectáreas. Perdón, hay algunas palabras en inglés que se me chispotearon. Pero teniendo estos datos de demanda, ¿no? Entonces podemos ver que con el área actual que hay, aquí ya incluyendo los pastizales, entonces es área de cultivo y área de pastizal, pues se pueden... para los 122 millones de personas que hay se necesitan 70 millones de hectáreas, y el área disponible son 106 millones de hectáreas, que son lo que tiene el territorio nacional actual de área de pastizal y área de cultivo. Entonces dices, bueno, sí cabe. Otro día me invitan para otro tema, porque aquí no estamos incluyendo las importaciones y las exportaciones, ¿no? Aquí estamos asumiendo que todos los mexicanos comen de lo que se produce en México. Y justo, a ver, todo esto es
para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer para llegar a una soberanía o seguridad alimentaria sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en 2050? Que es aquí el dato preferido de todos. Pues va a haber más personas, pero también van a cambiar las dietas. Ha habido una tendencia muy grande de este cambio de patrones alimenticios, y pues se va a seguir dando, ¿no? Entonces, vamos a ver como los extremos, qué es lo que pasaría si la gente se queda en promedio con la misma dieta, pero va a haber más personas. Estas más personas, el pronóstico de la ONU es de que en México va a haber en el 2050 165 millones de personas. La estimación media. Entonces, con esto, más personas, pero con este mismo dieta, pues se necesitarían 90, ya nos estamos acercando al máximo, ¿verdad? Solo para los alimentos, ¿no? Quitemos algodón, biocombustibles y nada, solo para los alimentos. ¿Qué pasa si hay un cambio de dieta que ha sido la tendencia a tomar el extremo? Tomemos el extremo de la dieta promedio de Estados Unidos. Va a haber más personas, estos 124 millones de personas, que van a cambiar, no se quedan con la misma dieta, sino que cambian a la dieta promedio de Estados Unidos. Siendo ese el caso, entonces se necesitarían el doble, ¿se fijan? Casi. El doble, de hecho. Pues no hay suficiente área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que cambiar los sistemas de producción, tienen que cambiar el abastecimiento de alimento, o tendría que cambiar este tipo de patrón alimenticio, ¿no? Tiene que cambiar esta dieta. Entonces, ya aquí termino para ver si hay algún otro comentario que ya no esté yo hablando aquí solita. Entonces, el mensaje que me gustaría que se llevaran es que las causas del impacto ambiental de la alimentación son por dos grandes elementos. El tipo de dieta. ¿Por qué? Porque el tipo de alimento tiene la diferencia entre impactos ambientales, entre alimentos, es muy grande. Entonces, por eso la diferencia del tipo de dieta, ¿no? Especialmente en los productos animales, como les presenté. Y el otro elemento, que otro día se los platico con más detalle, es el tipo de manejo, ¿no? En este caso vimos lo de riego y temporal. Entonces, las causas de este impacto ambiental dependen de estos dos elementos, ¿no? Depende del tipo de dieta y depende del tipo de manejo. El gran desafío que existe es alcanzar esta demanda con la disponibilidad de recursos naturales. Y hoy nada más les platiqué del área, pero justo es de estos 4 que les hablé al principio, ¿no? Área, nutrientes, agua y trabajo o energía, ¿no? Que se puede ver de las dos. Y hay gran disyuntiva entre unos, ¿no? El tipo de manejo, bueno, los que les presenté ahorita es porque el que usa menos área, pues de hecho va a usar más energía, más nutrientes y más agua. Entonces, este es el desafío, alcanzar esta demanda con la disponibilidad de recursos que hay. Y yo creo que sí es posible llegar a un futuro sustentable, sostenible, pero se necesitan los cambios rápidos y cambios en todos estos elementos, ¿no? Principalmente en el consumo. El cambio de dietas es un elemento muy importante. En los sistemas de producción, en el crecimiento poblacional y en la distribución de los alimentos. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Lo pueden hacer de dos maneras. Si lo quieren hacer ustedes mismos, pueden reaccionar con las reacciones que tiene Zoom y yo les doy la palabra. O si lo quieren hacer a través del chat, yo la haré en su nombre. Adelante.
Hola, perdón, ¿crees que puedas escribir tu mail? Es que estaba buscando una hojita, pero justo se quitó. Es Sí, IGG. se los mando en el chat. Va, perfecto, muchas gracias. Perdón, es que justo estaba buscando algo para escribir y ya me estaba. Les comparto también. Ay, no, aquí se los mandé en privado. Ya estoy viendo que creo que no vieron mi presentación. Se los estaba compartiendo mal. Muchas gracias. No sé qué opinan, no sé o si fue clara o no tanto. María José, creo que a mí me quedó una duda acerca de las tendencias. No ¿Se trabó un poquito? Bueno. No escuché, no sé si terminaste la pregunta, pero no escuché la pregunta. Creo que tuvo un problema con su conexión porque se acaba de Sí, creo salir. que se acaba de salir. Ah, estoy viendo el comentario de León Felipe. Qué gusto, colega. Bueno, no soy geógrafa, pero ya me siento medio geógrafa yo también. Sí, es un tema, bueno, no sé si lo están viendo todos, que cuando egresó de la licenciatura no había nada que abordar este tipo de temas. No es algo nuevo, bueno, no es algo nuevo que no sea nuevo. Este, es realmente una línea bastante nueva. Eh, y pues sí, en el Instituto de Geografía no hay, pues yo empecé esta línea de investigación hace 5 años y me ha costado trabajo encontrar otras personas, igual y no con el mismo enfoque, pero que estén abordando esta temática y pues lo estamos construyendo, ¿no? Es lo que es una ciencia muy viva, y se está creando, ¿no? Entonces, aprovecho para invitar a todos a que se integren a esta investigación. Y que aparte es muy interesante porque eso es lo que me ha dado la geografía, que es como la plataforma de integración de todas estas disciplinas, porque como pude tratar de expresarles que las causas no son puramente tecnológicas, ¿no? O agrónomas, que de ahí directamente está el impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Sino que se tiene que entender todo el contexto socioeconómico, demográfico, político, a diferentes escalas, para entender las dinámicas y después buscar las soluciones, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema, bueno, que a mí me apasiona mucho. Y pues es muy vivo, ¿no? Sí, adelante, Julián. Hola, igual estuvo muy interesante y pues bueno, como podrás ver, pues nos interesa mucho como esto del medio ambiente, pero o sea, al final dijiste que los cambios deben de ser rápidos y en diferentes, eh, pues como que por diferentes direcciones, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cuál crees que sea como el mejor camino para empezar todo esto? O sea, si debe ser de la parte
de los hábitos de los consumidores o Ujú. de los productos que ofrezcan las empresas o de la parte, no sé, de incentivar desde el gobierno como poniendo impuestos o cosas así? ¿Por dónde crees que pueda ser más fácil o más, o sea, bueno, no más fácil como... Sí, más eficiente o que se Sí, logre el cambio, la transformación. Yo creo sí, que de todo, es que tiene que ser de todo. O sea, tiene que ser en todas las escalas y en todas las esferas. Y yo creo que puede ir directamente en la mano. Por ejemplo, ahorita lo vimos como con esta propuesta, bueno, con esta estrategia gubernamental de los signitos estos de los alimentos, que se tardaron muchos años en romper así como en lograrlo, que podrías pensar que es directamente nutricional, pero como de esos mismos logos están como los de orgánico y como otros temas que podrían ser como ambientales, que la gente, o sea, vamos al súper y no sabemos ni de dónde viene ni qué impacto tuvo, ¿no? Tú te imaginas que es algo, ¿no? Pero entonces yo creo que puede ser de todo en paralelo. Desde que empiecen estas iniciativas a nivel gubernamental, como al mismo tiempo están en paralelo las iniciativas a nivel comunidad, todas estas, no, yo creo que todos hemos estado oyendo del crecimiento de estas redes alternativas alimentarias, es como van a la par. Y por el otro lado, ya directamente del consumidor, estos cambios en patrones alimenticios. Si me preguntas cuál, yo cuando me preguntan, dilo en una palabra, pues yo los cambios en el consumo. ¿Por qué? Porque justo los que me están escuchando ahorita somos los consumidores y, y es que igual y lo debería de ser más ilustrativo, pero el cambio de patrones es, o sea, tiene todo el potencial para la reducción a la mitad de los impactos ambientales. Con una dieta nutricional, eh, socialmente responsable, con todas las implicaciones, o sea, no es que nada más rescates uno, ¿no? Una característica, ni un conductor, sino todos. Pero esa es una parte, y yo digo, tiene que ir en paralelo, pero yo creo que es fácil entenderlo con estos dos elementos. Entonces están los patrones, los cambios en las dietas, que se cambian no nada más del consumidor, porque luego si la oferta alimentaria o el estilo de vida o lo que se ofrece no lo presta, pues entonces uno no puede cambiar, no es nada más una intención del consumidor, ¿no? Tiene que ser también parte gubernamental y parte del mercado, ¿no? Lo que se ofrezca, pero tiene que ir en paralelo, uno cambia con el otro, ¿no? O sea, no va a cambiar nada más la industria alimentaria cuando el consumidor no quiera. Entonces, y cuando digo no quiera, me refiero a que debería de haber también cómo cambiar eso, pues existen las campañas de cambios de hábito, etcétera, que ya las empezamos a escuchar cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va y que tiene que ser en paralelo eso más los cambios en los sistemas de producción. Y ahorita no hay agrónomos, pero el discurso, bueno, no sé, pero yo creo que el discurso de mucha gente de agronomía, de la tecnología agropecuaria, es hablar de pues, los cambios tecnológicos. Y ahí también hay una oportunidad enorme, ¿no? Una oportunidad enorme y qué es lo que se tiene que cambiar. O sea, los sistemas agropecuarios no son sostenibles, para largo plazo no van a estar dando ni lo mismo, ni más ni más que es lo que necesitamos, ¿no? O sea, porque necesitamos más en la misma área o en menos área. Entonces, los sistemas de producción se tienen que cambiar a sistemas intensivos sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? No los mismos sistemas intensivos actuales, sino sistemas, un mosaico de sistemas, porque tampoco hay una solución, pero todo esto se tiene que dar en paralelo. Y yo creo que va. A veces se ve como el futurista como terrible, pero sí se tiene que actuar rápido y en paralelo. Hay una respuesta muy larga. Ok, muchas gracias. Sí.
María José, yo te quiero hacer una pregunta, perdón, hace un rato se Sí. me cortó el internet, no sé si se escuchó lo que iba a preguntar, no sé. Empezaste y ya no se escuchó. Ok, bueno, la voy a hacer. Con las proyecciones que hay de población, no sé, 2050 adelante, o inclusive, no sé, lo más próximo, pues es un crecimiento de población, ¿no? ¿Cómo hacer para que o sea, bueno, seguir con este camino, o bueno, si no, no tanto seguir, pero construir este camino de una alimentación sostenible, pero sin sacrificar seguridad alimentaria? Digo, es una pregunta muy difícil, pero si tú puedes contestar, o a lo mejor ya la contestaste y no me di cuenta, pero No, justo sí. Se han visto en muchos lados que ¿cómo lo digo? El mejoramiento de la nutrición, ¿no? O sea, tenemos un problema severo de alimentación, de nutrición en México, ¿no? Y en todo el mundo. Pero el mejoramiento de esa dieta no es linealmente un mayor impacto ambiental, por la diferencia de impactos de los productos, de los diferentes alimentos. Y no quiere decir que esta tendencia de cambios en les debería de enseñar una grafiquita que es muy clara de cómo han cambiado las dietas en el tiempo en promedio a nivel global, por el incremento económico, ¿no? Tú ves, aumenta GDP, aumenta productos animales, aumenta dieta y aumenta impacto ambiental. Impacto ambiental no tan lineal, más para arriba, ¿no? Pero eso no es el único camino que se puede llevar para una dieta nutricionalmente adecuada. Ha sido la tendencia, pero no quiere decir que es el único camino hacia una dieta nutricionalmente adecuada. Y de hecho, ese camino ni siquiera nos ha llevado a dietas nutricionalmente adecuadas. Hay dietas, otra vez, nutricionalmente adecuadas de todos los espectros, desde con mucho impacto ambiental hasta con bajo impacto ambiental. Y las dietas, para dar una respuesta corta, hay muchos estudios y lo estamos haciendo en el grupo, y bienvenido quien le quiera interesar más. Hay dietas, las dietas tradicionales mexicanas son como el ideal de dieta nutricionalmente adecuada y bajo impacto ambiental. ¿Por qué? Porque las proteínas de esa dieta son principalmente de frijol, de leguminosas, pocos cárnicos, pocas grasas, pocas azúcares. Entonces ahí es un cambio de patrón hacia una dieta sostenible. Entonces, sostenible, ¿qué quiere decir? Cuando hablo de dieta sostenible, no hablo nada más de un bajo impacto ambiental, sino de nutricionalmente adecuada, ¿no? Entonces, sí hay, pero depende del camino. Y el camino que se tome no es nada más porque sí, sino que tiene muchos contextos culturales, sociales, de modas, de la industria alimentaria, de los gobiernos y de políticas, ¿no? No sé si les ha pasado, pero antes comprabas un cereal, no sé, en el súper, y ahora si tiene muchos, que igual y pensabas que era nutritivo, y a la hora que de repente tiene tantos octagonitos, te le empiezas a dudar. Entonces, cuando la mercadotecnia de ese producto te decía que era nutricionalmente adecuado, entonces, tanto la mercadotecnia como las políticas gubernamentales tienen un rol muy importante en los cambios de consumo. Entonces, nada más, todos se tienen que alinear hacia el mismo fin, ¿no? No sé si contesta esto la pregunta. Sí, muchas gracias, María José. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si son todas las preguntas, les agradezco a todos su asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias, María José, por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Y bueno, esperamos tenerte por aquí de regreso. Claro, hay muchos temas. Y felicidades por esta iniciativa y pues a seguirle dando. Dale. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Muchas gracias por la plática. Sí, no, mucho gusto. Con mucho gusto. Bye, bye.